El polvo de Santa Cruz se alzaba como fantasmas bajo el sol despiadado de julio de 1879, envolviendo todo en una bruma dorada que hacía del desierto de Chihuahua un lugar donde las realidades se desdibujaban y los sueños se convertían en espejismos. En medio de esta vastedad árida, donde solo los más fuertes sobrevivían y los débiles eran devorados por el silencio, vivía Catalina Ruiz, una mujer de 28 años, cuyo nombre llevaba el peso de una condena silenciosa. La muerte de su marido, don Gabriel Ruiz, había llegado como un alivio disfrazado de tragedia. 19 años mayor que ella, la había tomado por esposa cuando apenas tenía 19, más por las tierras que por amor, y durante 9 años había esperado un hijo que nunca llegó. Los susurros del pueblo la seguían como sombras, palabras que se clavaban en su espalda cuando creía que nadie las escuchaba. Estéril, inútil, maldita. Pero Catalina había aprendido a caminar erguida bajo el peso de esas piedras, porque en su pecho ardía algo más fuerte que la vergüenza, la obstinación de una mujer que se negaba a dejarse quebrar. La herencia que le había dejado don Gabriel no era generosa, unas tierras secas al borde de la nada, una casa de adobe con grietas que dejaban pasar el viento del desierto, y deudas que se acumulaban como arena en las esquinas. Sus cuñados, los hermanos Ruiz, las echaban con la paciencia de buitres, esperando el momento perfecto para arrebatarle lo poco que tenía. Una mujer sola no puede mantener una propiedad, decían sus voces cargadas de una falsa preocupación que no engañaba a nadie. Es mejor vender antes de que todo se pierda. Pero Catalina no era una mujer que se rendía fácilmente. En las noches, cuando el calor del día se desvanecía y el desierto se vestía de silencio, se sentaba en el porche de su casa y miraba las estrellas, buscando en ellas una respuesta a su desesperación. Fue en una de esas noches cuando recordó al hombre apache que había salvado a su primo Julián. Julián, 3 años menor que ella, había regresado a visitarla después de la muerte de don Gabriel, trayendo noticias del mundo exterior que ella rara vez veía. Era un muchacho de buen corazón, aunque débil de carácter, que trabajaba como arriero entre los pueblos del norte. La única vez que Catalina lo había visto demostrar verdadero respeto por alguien fue cuando habló del apache que lo había salvado de unos bandidos en el camino a Casas Grandes. Se llama Onata, le había contado Julián, sus ojos brillando con una admiración poco común en él. Apareció de la nada cuando esos hombres me rodearon. No dijo una palabra, solo se puso entre ellos y yo, con un cuchillo en cada mano. Los miró de tal manera que huyeron como perros. Julián había hecho una pausa, tomando aire. La gente dice que es un fantasma, un apache sin tribu que vaga por el desierto, pero yo sé que es real. Me salvó la vida. Catalina había guardado esa historia en su corazón, y ahora en su desesperación se aferró a ella como a un clavo ardiente. Si existía un hombre capaz de hacer huir a bandidos con solo una mirada, tal vez podría ayudarla a enfrentar la tormenta que se cernía sobre su vida. Encontrar a Onata no fue fácil. Catalina pasó semanas preguntando en los mercados y ferias cercanas, describiendo al hombre apache que aparecía y desaparecía como el viento del desierto. Algunos comerciantes lo recordaban, un hombre silencioso que intercambiaba pieles y remedios herbales por harina y sal, pero nadie sabía dónde vivía o cuándo regresaría. Fue don Anselmo, un anciano que vendía cuchillos en el mercado de Llanos, quien finalmente le dio una pista. Lo he visto acampar cerca del cañón del Pulpito, donde las rocas forman cuevas naturales, le dijo, sus ojos arrugados brillando con curiosidad. Pero ten cuidado, hija. Un apache sin tribu es como un lobo sin manada, impredecible y peligroso. Catalina partió al amanecer, montada en su yegua más confiable, con el corazón latiendo como tambor de guerra. No sabía qué le diría cuando lo encontrara. Solo sabía que tenía que intentarlo. El futuro de sus tierras y tal vez su propia supervivencia dependían de ese encuentro. Lo encontró tal como don Anselmo había descrito, acampado en una cueva pequeña donde las rocas rojizas formaban un refugio natural.
Onatá estaba sentado junto a un pequeño fuego, trabajando en lo que parecía ser un arco nuevo. Al verla aproximarse, no mostró sorpresa ni alarma, solo la observó con esa quietud, característica de quienes han aprendido a leer peligros en cada sombra. Era un hombre de unos 32 años, alto y de complexión fuerte, con el cabello negro que le caía suelto hasta los hombros, su rostro curtido por el sol y marcado por líneas finas alrededor de los ojos hablaba de una vida vivida a la intemperie, pero fueron sus ojos lo que más impactó a Catalina, profundos de un color castaño tan oscuro que parecía negro, y llenos de una inteligencia silenciosa que la evaluó de pies a cabeza en cuestión de segundos. «Señora Ruiz», dijo su voz grave y pausada, pronunciando su nombre con un acento apenas perceptible. «Julián me habló de usted». Catalina desmontó, sorprendida de que la conociera. «¿Mi primo estuvo aquí?» «No, pero las noticias viajan rápido en el desierto. Una viuda que lucha por mantener sus tierras contra sus cuñados es una historia que despierta curiosidad». Onatá depositó el arco a un lado y se puso de pie, revelando una estatura que la hacía sentir pequeña. «¿Qué la trae hasta mi campamento?» La directa pregunta la tomó desprevenida. Había ensayado el discurso durante el camino, pero ahora frente a él, las palabras se le atoraban en la garganta. «Necesito su ayuda», logró decir finalmente. «¿Con qué?» Catalina respiró profundo y se obligó a mirarlo a los ojos. «Necesito un hijo». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Onatá no se movió, no cambió de expresión, pero algo en su mirada se endureció ligeramente. «Explíquese». Catalina sintió que las palabras salían atropelladas, cargadas de desesperación. «Mis cuñados quieren quedarse con mis tierras. Dicen que una mujer sola e incapaz de dar herederos no puede mantener una propiedad. Si tuviera un hijo, un heredero no podrían tocarme». Hizo una pausa, luego continuó con voz más firme. «Le ofrezco mis tierras a cambio. Cuando yo muera, serán suyas». Onatá la estudió en silencio durante largos segundos que se sintieron como horas. Cuando habló, su voz no traicionaba emoción alguna. «¿Y qué le hace pensar que yo aceptaría semejante arreglo? Porque es un hombre sin tierra, y toda persona merece un lugar donde echar raíces. Porque es fuerte y honorable, y mi hijo tendría un buen padre». Vaciló. Luego se obligó a continuar. «Y porque ambos sabemos lo que es ser despreciados por lo que somos». La última frase pareció tocar algo en él. Sus ojos se suavizaron apenas, como una brisa que apenas roza la superficie de un lago. «¿Su primo sabe de esta propuesta?» «No, y no tiene por qué saberlo». Onatá asintió lentamente, luego se agachó para avivar el fuego con un palo. «Siéntese», le dijo. «Hablemos». Se sentaron a ambos lados del fuego, el humo alzándose entre ellos como una cortina transparente. En la distancia, un coyote aulló con la melancolía del desierto. «Soy apache mezcalero», comenzó Onatá, su voz tan baja que Catalina tuvo que inclinarse para escucharle. «Mi gente fue forzada a abandonar sus tierras ancestrales. Los que no murieron en el camino fueron llevados a reservaciones donde lentamente se consumen en la miseria. Yo escapé». Removió el fuego con el palo, las llamas bailando en sus ojos. «Pero un hombre sin tribu es como un árbol sin raíces. Puede sobrevivir, pero nunca prosperar». Hizo una pausa. «Mi esposa murió de viruela en el camino hacia la reservación. Mi hija, una niña de apenas 4 años, murió en mis brazos 2 días después. Desde entonces he vagado solo, comerciando donde puedo, sobreviviendo como sé hacerlo». Su voz se hizo más suave, pero siempre buscando algo que ya no existe, un hogar. Catalina sintió una punzada de dolor por este hombre que había perdido tanto. «Lo siento», murmuró. «El dolor es un lujo que no me puedo permitir», respondió él, su voz firme. «Pero la esperanza es diferente. Su propuesta me ofrece algo que creí perdido para siempre. La posibilidad de echar raíces, de construir algo permanente». La miró directamente, y por primera vez Catalina vio vulnerabilidad en esos ojos oscuros.
pero debe entender que no soy un hombre domesticado. No sé vivir en casas con muchas habitaciones ni seguir las reglas de su sociedad. Lo que soy, lo que siempre seré, es un apache. No le pido que cambie, respondió Catalina. Solo le pido que me ayude a conservar lo que es mío por derecho. Onatá asintió lentamente. Hay condiciones. Las escucho. Primero, esto es un acuerdo entre dos personas libres. No seré su sirviente, ni usted será mi esclava. Trabajaremos juntos como socios, con un objetivo común. Acepto. Segundo, criará a su hijo conociendo ambas culturas. No negará su herencia apache. Catalina vaciló apenas un segundo antes de asentir. Acepto. Tercero, si en algún momento decide que esto fue un error, soy libre de partir sin consecuencias. Acepto. Onatá extendió su mano por encima del fuego. Entonces tenemos un acuerdo. Catalina tomó su mano, sintiendo la callosidad de sus dedos y la fuerza contenida en su apretón. Tenemos un acuerdo. El regreso a la casa fue silencioso, con Onatá cabalgando a su lado en un caballo bayo que había aparecido de la nada. Catalina se preguntó cuántas otras cosas aparecerían de la nada en su nueva vida, pero mantuvo sus pensamientos para sí misma. La casa estaba vacía cuando llegaron. Catalina vivía sola desde la muerte de don Gabriel, con solo una sirvienta vieja que venía 2 veces por semana a ayudar con la limpieza. «Puede quedarse en el cuarto del establo», le dijo, señalando un pequeño anexo. «No es mucho, pero tiene techo y una cama». «Es más de lo que he tenido en años», respondió Onatá. Los primeros días fueron extraños y tensos. Onatá se instaló en el cuarto del establo, un espacio que apenas tenía lugar para un catre y una mesa pequeña. Durante el día trabajaba en silencio, reparando cercas, limpiando el pozo, evaluando el estado de los cultivos abandonados. Por las noches desaparecía en el desierto, regresando al amanecer con hierbas, raíces o pequeños animales que complementaban sus escasas provisiones. Catalina lo observaba desde la distancia, fascinada a su pesar por la eficiencia silenciosa con que trabajaba. Era como ver a un artesano en su elemento. Cada movimiento tenía propósito, cada decisión estaba calculada. En una semana había logrado más progreso que don Gabriel en sus últimos 3 años de vida. Fue la llegada de los cuñados lo que precipitó el siguiente paso. Una mañana, Catalina vio 3 jinetes acercándose por el camino polvoriento. Su corazón se hundió al reconocerlos: don Sebastián, don Alberto y don Víctor Ruiz, los 3 hermanos de su difunto esposo. Onatá llamó en voz baja. Él apareció desde el establo, donde había estado errando al caballo. Una mirada a su rostro le bastó para entender la situación. Sin decir palabra, se dirigió a la casa. Se lavó las manos en la palangana del patio y se colocó a su lado en el porche. Su presencia era calmante, como una montaña sólida junto a la cual refugiarse. Los cuñados se detuvieron frente a la casa. Don Sebastián, el mayor, desmontó con la ceremonia pomposa de un hombre acostumbrado a que lo trataran con deferencia. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. Catalina dijo, quitándose el sombrero en un gesto que habría parecido cortés si no fuera por la sonrisa depredadora que no se molestó en ocultar. Venimos a hablar contigo sobre el futuro de la propiedad. Don Sebastián, respondió ella con toda la dignidad que pudo reunir. Si tienen algo que decirme, pueden hacerlo desde ahí. No los invité a entrar. La sonrisa de don Sebastián se hizo más amplia. Veo que el luto te ha dado mal carácter, cuñada, pero no importa, lo que tengo que decir es simple. Hemos encontrado un comprador para estas tierras, un ganadero de Chihuahua, que está dispuesto a pagar un precio justo por una propiedad que, seamos honestos, tú no puedes mantener. Estas tierras no están en venta. Claro que están. Don Alberto se adelantó, su voz cargada de la arrogancia del que se cree con la razón de su lado. Eres una mujer sola, sin hijos, sin medios para trabajar la tierra apropiadamente. Es irresponsable de tu parte aferrarte a algo que se está desperdiciando. Fue entonces cuando Onatá dio un paso adelante.
Los ojos de los tres hombres se enfocaron en él por primera vez. La expresión de don Sebastián cambió de confianza a sorpresa y luego a algo que se parecía peligrosamente al desprecio. ¿Y quién es este?, preguntó, su voz goteando desdén. Mi esposo, respondió Catalina, y tuvo la satisfacción de ver cómo la mandíbula de don Sebastián se desplomaba. ¿Tú, qué? Mi esposo. Onatá Ruiz. Nos casamos hace 2 semanas. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Don Víctor fue el primero en recuperar el habla. ¿Te casaste con un apache? ¿Estás loca? Estoy casada, replicó Catalina con firmeza. Y estas tierras ahora pertenecen a mi esposo y a mí. No tienen ningún derecho sobre ellas. Don Sebastián había recuperado su compostura, pero sus ojos brillaban con una luz peligrosa. Un matrimonio con un salvaje no es válido ante la ley mexicana. Cualquier juez decente lo anularía. Nos casó el padre Tomás en la iglesia de Santa Cruz. Intervino Onatá, su voz calmada pero firme. Tenemos testigos y documentos. Ante la ley, soy ciudadano mexicano por matrimonio, y estas tierras son mías tanto como de mi esposa. Los cuñados intercambiaron miradas nerviosas. Era claro que no habían esperado esta complicación. Esto no va a quedar así, amenazó don Sebastián, mientras volvía a montar su caballo. Hay leyes contra este tipo de aberraciones, y hay hombres en este territorio que no van a tolerar que un apache tenga propiedades. Se alejaron levantando polvo, dejando amenazas flotando en el aire como buitres sobre carroña. Cuando desaparecieron en la distancia, Catalina sintió que las piernas le temblaban. ¿Cree que pueden hacer algo?, preguntó. Onatá la miró con esos ojos oscuros que parecían ver más allá de las superficies. Pueden intentarlo, pero ahora tienen que enfrentarse con algo más complicado que una viuda indefensa. Van a necesitar más que amenazas para quitarnos estas tierras. Esa noche, por primera vez desde que se habían conocido, Catalina no pudo conciliar el sueño. Se quedó despierta pensando en las palabras de don Sebastián, en las amenazas implícitas, en lo que podría pasar si otros hombres decidían que un apache no merecía tener propiedades en territorio mexicano. Fue cerca de medianoche cuando escuchó pasos suaves en el corredor. Se puso una bata y salió de su habitación, encontrando a Onatá en la cocina preparando té de manzanilla. ¿Tampoco puede dormir?, preguntó. El peligro mantiene despierto al cazador, respondió él, sirviéndole una taza. Pero también lo mantiene vivo. Se sentaron a la mesa de madera burda que don Gabriel había hecho años atrás, bebiendo té en un silencio que gradualmente se volvió menos tenso y más contemplativo. ¿Se arrepiente?, preguntó Catalina finalmente. De haberse involucrado en esto, quiero decir. Ahora tiene enemigos que no tenía antes. Onatá consideró la pregunta mientras soplaba su té. Un apache sin tierra siempre tiene enemigos. Al menos ahora tengo algo por lo que vale la pena luchar. La tierra, y la mujer que tuvo el valor de apostar todo por conservarla. Sus miradas se encontraron por encima de las tazas humeantes, y por un momento Catalina sintió que algo cambiaba entre ellos, algo sutil, pero fundamental. Ya no eran solo socios en un negocio, se estaban convirtiendo en aliados reales, en compañeros que enfrentaban juntos las tormentas de la vida. El momento que ambos habían evitado cuidadosamente llegó de la manera más natural e inesperada. Había sido un día particularmente difícil. Una de las vacas, la mejor lechera que tenían, había enfermado con fiebre del ganado, y a pesar de los esfuerzos de Onatá por salvarla con remedios herbales que había aprendido de los ancianos de su tribu, el animal murió al atardecer. La pérdida significaba menos leche, menos queso para vender en el mercado, menos dinero en un momento en que cada peso contaba para mantener la propiedad a flote. Catalina encontró a Onatá esa noche sentado junto al cuerpo del animal, con la cabeza entre las manos. La luna llena iluminaba su perfil, revelando una expresión de derrota que nunca había visto en él. Algo en su postura, en la manera en que sus hombros se curvaban hacia adelante, en cómo sus manos temblaban ligeramente, le recordó a un niño perdido. Sin pensarlo,
Se acercó y le puso una mano en el hombro. No fue su culpa, le dijo suavemente. Hizo todo lo que pudo, más de lo que cualquier otro habría hecho. Entre mi gente, cuando un animal muere bajo tu cuidado, significa que has fallado como guardián, respondió él sin levantar la vista. Es una señal de que los espíritus están descontentos, de que no eres digno de la responsabilidad que te han dado. Su voz se quebró ligeramente. Ya fallé una vez. Dejé morir a mi esposa, a mi hija. Y ahora esto. Catalina sintió que su corazón se comprimía. Pero usted no es solo Apache ahora, dijo, arrodillándose junto a él. También es mi esposo, y yo le digo que no falló en nada. Hizo más por ese animal de lo que nadie habría hecho. Él alzó la vista para mirarla, y en sus ojos vio una vulnerabilidad que la conmovió hasta el alma. Lágrimas que no había derramado, dolor que no se permitía sentir. ¿Cómo puede estar tan segura? Porque he visto cómo cuida cada planta, cada animal, cada pedazo de tierra como si fuera su propio hijo. Porque he visto cómo se desvela preparando el terreno para la siembra, cómo habla con los caballos como si entendieran cada palabra. Vaciló, sintiendo que se acercaban a territorio peligroso, pero se obligó a continuar. Porque he visto cómo me cuida a mí, aunque no sea parte de nuestro acuerdo. Cómo deja café preparado antes de que yo despierte. Cómo repara cosas en la casa sin que yo se lo pida. Cómo me mira cuando cree que no lo veo. La mano que él puso sobre la suya fue cálida y ligeramente trémula. Catalina, murmuró ella sorprendiéndose de su propia audacia. No tenemos que hablar de esto. No tenemos que convertirlo en algo complicado. Se inclinó y lo besó, un beso suave y tentativo que sabía a sal y a promesas no dichas. Él respondió con una gentileza que la sorprendió, sus labios moviéndose contra los suyos como si fueran algo precioso que podía romperse con demasiada presión. Sus manos subieron hasta enmarcar su rostro, sosteniéndola con una reverencia que hizo que las lágrimas acudieran a sus ojos. Cuando se separaron, sus frentes se tocaron en la oscuridad del desierto, y Catalina supo que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. Ya no era solo un acuerdo comercial. Se estaba convirtiendo en algo real, algo que ambos habían dejado de fingir, que no querían. ¿Estás segura?, le preguntó él, su voz apenas un susurro. Una vez que crucemos esta línea, no hay vuelta atrás. No para mí. Estoy segura, respondió ella, y por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente lo estaba. Más segura de esto que de cualquier otra cosa en mi vida. Lo que siguió fue tierno y cuidadoso, dos personas que habían estado solas demasiado tiempo, redescubriendo la intimidad humana. No fue el encuentro desesperado de la pasión ciega, sino algo más profundo, la unión de dos almas heridas que habían encontrado consuelo en la compañía del otro. Él la llevó en brazos hasta la casa, atravesando el umbral como si fuera una novia verdadera. En su habitación, la que había sido de don Gabriel pero que ahora se sentía completamente suya, se tomaron su tiempo. Cada caricia era una pregunta silenciosa, cada beso una respuesta. Onatá la trataba como si fuera de cristal, sus manos grandes y callosas sorprendentemente gentiles, mientras exploraban su cuerpo con una reverencia que la hacía temblar. «Eres hermosa», murmuró él en español, y luego repitió algo en apache que sonaba como música. Después, mientras yacían enredados bajo las sábanas de algodón, con la luna llena entrando por la ventana, Onatá le habló en su idioma natal, palabras que ella no entendía, pero que sonaban como poesía en sus oídos. «¿Qué significa?», preguntó, trazando las cicatrices en su pecho con dedos curiosos. «Significa mujer valiente», respondió él, acariciando su cabello despeinado. «Significa que eres más fuerte de lo que crees, que tu espíritu es como el del águila, libre, poderoso, capaz de volar más alto que las tormentas». Hizo una pausa, sus ojos oscuros brillando en la penumbra. «También significa que te amo, que dejaste de ser parte de un acuerdo y te convertiste en la razón por la que mi corazón late». Catalina sintió lágrimas rodando por sus mejillas,
lágrimas de alegría, de alivio, de una felicidad tan intensa que dolía. «Yo también te amo», susurró. No sé cuándo pasó, pero pasó, y me aterroriza y me emociona al mismo tiempo. Él la besó con una ternura que le robó el aliento. «No tengas miedo, enfrentaremos todo juntos, como debe ser». Esa noche marcó un cambio en su relación. Ya no dormían en habitaciones separadas, ya no fingían que esto era solo un negocio. Eran esposos en todos los sentidos, socios, amigos, amantes. Y con cada día que pasaba, el amor entre ellos crecía como las plantas en el desierto después de la lluvia, lento pero imparable. Los días siguientes trajeron una rutina nueva y más íntima. Se despertaban juntos, enredados en las sábanas, el sol naciente pintando sus cuerpos con luz dorada. Onatá preparaba café mientras Catalina se vestía y desayunaban juntos compartiendo planes para el día. Durante el trabajo se buscaban con la mirada, intercambiando sonrisas que eran solo para ellos. Y por las noches, cuando el desierto se enfriaba y las estrellas llenaban el cielo, se sentaban en el porche y hablaban de todo y de nada, del pasado que los había moldeado y del futuro que querían construir. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia, cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. Fue durante una de esas conversaciones que Onatá le habló más sobre su vida antes. Mi esposa se llamaba Kiona, dijo, su voz suave en la oscuridad. Significa colina marrón en nuestra lengua. Era pequeña, delicada, con una risa que podía alegrar el día más oscuro. Catalina sintió una punzada de algo que no era exactamente celos, sino curiosidad mezclada con respeto. Cuéntame sobre ella. Nos casamos muy jóvenes. Yo tenía 18, ella 17. Nuestra hija, Ayana, nació un año después. Eran mi mundo. Se detuvo, sus manos apretando la taza de té que sostenía. Cuando llegó la orden de trasladarnos a la reservación, Kiona estaba enferma. Le supliqué a los soldados que esperaran, que le dieran tiempo para recuperarse, pero no les importó. Nos obligaron a marchar de todos modos. Su voz se quebró. Murió en el tercer día del viaje. Simplemente se apagó, como una vela en el viento, y Ayana, mi pequeña guerrera, aguantó 2 días más antes de seguir a su madre. Las enterré junto al camino, sin ceremonias, sin los rituales apropiados. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Por eso escapé. No podía quedarme en un lugar que me había quitado todo. Preferí morir libre en el desierto que vivir como prisionero sin ellas. Catalina tomó su mano, entrelazando sus dedos. No sé qué decir que pueda hacer que eso duela menos. No tienes que decir nada, respondió él, apretando su mano. Solo, gracias por escuchar, por no tener miedo de mi dolor. Todos tenemos dolor, dijo ella suavemente. Yo pasé 9 años casada con un hombre que me veía como un fracaso, que me tocaba con disgusto, como si fuera su obligación intentar hacer un hijo conmigo, que nunca me habló con cariño, nunca me miró como tú me miras. Su voz se hizo más firme. Así que entiendo el dolor, y entiendo lo que significa encontrar a alguien que lo haga más soportable. Se miraron en la oscuridad. 2 almas rotas que se habían encontrado en el lugar menos esperado. Ellas habrían aprobado esto, dijo Onatá finalmente. Kiona y Ayana habrían querido que siguiera adelante, que encontrara felicidad de nuevo. Y creo que ellas te habrían amado. Catalina sintió que algo se aflojaba en su pecho, algo que no sabía que estaba tenso. Y don Gabriel, dijo con una pequeña sonrisa, probablemente estaría furioso. Pero honestamente, no me importa lo que él habría pensado. Rieron juntos, y el sonido se mezcló con el canto nocturno de los grillos. 3 meses después, cuando Catalina se despertó por 6ª mañana consecutiva sintiendo náuseas, supo que sus plegarias habían sido escuchadas. Al principio pensó que era algo que había comido. Tal vez la carne de la cena había estado demasiado tiempo al sol. Pero cuando las náuseas continuaron, acompañadas de una sensibilidad extraña en sus pechos y un cansancio que la hacía querer dormir todo el día, comenzó a sospechar.
No se atrevió a decir nada a Onatá hasta estar segura. El recuerdo de 9 años de decepciones con don Gabriel, de esperanzas levantadas y aplastadas mes tras mes, la hacía cautelosa. Fue a ver al doctor Elizondo en secreto, cabalgando hasta el pueblo una mañana cuando Onatá estaba trabajando en los campos lejanos. El médico, un hombre mayor de 60 años con manos gentiles y ojos sabios, la examinó con cuidado profesional. Señora Ruiz, dijo finalmente, con una sonrisa que transformó su rostro serio, está embarazada. Yo diría que de unos 3 meses. Catalina sintió que el mundo se detenía. Está seguro, completamente. Los signos son inconfundibles. Tiene todos los síntomas clásicos. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con curiosidad. Debo admitir que estoy sorprendido. Después de 9 años sin concebir con su primer esposo, muchos asumimos que... Bueno, dejó la frase sin terminar, pero Catalina entendió perfectamente. Que era estéril, completó ella con voz firme. Eso es lo que todos pensaban. Lo que yo misma llegué a creer. Claramente, el problema no estaba en usted, dijo el doctor con tacto. A veces estas cosas son más complicadas de lo que entendemos. Lo importante es que ahora tiene un bebé en camino y necesitará cuidados apropiados. Catalina cabalgó de regreso a casa en una nube de incredulidad y alegría. Un bebé. Iba a tener un bebé. Después de años de vacío, de vergüenza, de sentirse rota e incompleta, iba a ser madre. Cuando llegó a casa, encontró a Onatá reparando una sección del corral. Él levantó la vista al escuchar los cascos del caballo, y su expresión cambió inmediatamente a preocupación al ver su rostro. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» Estoy mejor que bien», respondió ella, desmontando con manos temblorosas. Él se acercó rápidamente, tomándola por los codos. «Catalina, me estás asustando. ¿Qué pasa?» Ella lo miró a los ojos, esos ojos oscuros que se habían convertido en su refugio, y sintió lágrimas rodando por sus mejillas. «Estoy embarazada», susurró. «Vamos a tener un bebé». El silencio que siguió fue absoluto. Onatá la miraba como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar, como si las palabras fueran en un idioma que no entendía. ¿Un bebé? Sí, el doctor lo confirmó. 3 meses. Vamos a tener un hijo. Él la levantó del suelo en un abrazo tan fuerte que le robó el aliento, girando con ella mientras reía, una risa profunda y alegre que venía desde lo más profundo de su pecho. Cuando finalmente la bajó, sus ojos estaban húmedos. «¿Un bebé?», repitió, tocando su vientre con manos reverentes. «Nuestro bebé», se arrodilló en el polvo del patio y presionó su frente contra su estómago, murmurando palabras en apache que ella no entendía pero que sonaban como plegarias. «Gracias», dijo finalmente en español, su voz quebrada. «Gracias por darme esto, por devolverme la esperanza de ser padre otra vez». Catalina acarició su cabello, sintiendo una felicidad tan intensa que dolía. «Somos nosotros», respondió. «Gracias a nosotros, a lo que hemos construido juntos». Esa noche celebraron en privado, no con vino ni fiesta, sino con palabras suaves y promesas susurradas en la oscuridad. Hablaron de nombres, de cómo sería criar a un niño entre 2 mundos, de los desafíos que enfrentarían. «No va a ser fácil», dijo Onatá, acariciando su vientre. «La gente hablará, dirán cosas crueles sobre nuestro hijo». «Que hablen», respondió Catalina con fiereza. «Nuestro hijo será amado, eso es lo único que importa. Será fuerte», continuó él. «Con tu terquedad y mi resistencia, no podría ser de otra manera». Sonrió. «Y será hermoso, como su madre». La noticia del embarazo se extendió por Santa Cruz como aceite en agua, llevando consigo toda clase de comentarios y especulaciones. Algunos murmuraban que era imposible que una mujer estéril durante 9 años súbitamente quedara embarazada. «Debe ser obra del diablo», susurraba doña Gertrudis en el mercado. «O algún hechizo apache».
Estas cosas no pasan naturalmente. Otros susurraban que los apaches tenían medicina especial para la fertilidad, hierbas secretas que podían hacer que incluso la tierra más árida diera fruto. Los más crueles sugerían que el niño sería un monstruo mitad civilizado, mitad salvaje, sin lugar en ninguno de los dos mundos. Pero hubo también voces de apoyo. Doña Pilar Mendoza, cuya palabra tenía peso en el pueblo, defendió públicamente a Catalina. «He conocido a esa muchacha desde que era niña», declaró en la plaza del mercado, su voz clara y firme. «Es buena, trabajadora y devota. Si Dios ha elegido bendecirla con un hijo, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar sus desaignios?». El padre Tomás también habló desde el púlpito. «Todos los niños son bendiciones de Dios», declaró durante la misa del domingo, sin importar las circunstancias de su concepción o el origen de sus padres. Y cualquiera que hable mal de un inocente que aún no ha nacido responderá ante el Todopoderoso. Pero para Catalina, nada de eso importaba realmente. Las opiniones del pueblo, tan cambiantes como el viento, no podían tocar la burbuja de felicidad en la que vivía. Por las noches, cuando se ponía las manos sobre el vientre que apenas comenzaba a crecer, sentía una conexión con algo más grande que ella misma. No había sido solo un negocio, había sido un milagro. Onatá se volvió aún más protector, si eso era posible. Insistía en que ella no cargara nada pesado, que comiera más carne y frutas frescas, que descansara durante las horas más calurosas del día. Construyó una silla especial para el porche, con respaldo alto y cojines suaves, donde ella podía sentarse cómodamente mientras él trabajaba. «No soy inválida», protestaba ella con una sonrisa. «Estoy embarazada, no enferma». «Lo sé», respondía él, besando su frente. «Pero este bebé es precioso, y tú eres preciosa. No voy a arriesgar nada». A veces lo encontraba trabajando en proyectos secretos, una cuna de madera tallada con diseños apaches, juguetes pequeños tallados a mano, mantas tejidas con lana suave. «¿No es muy pronto para todo esto?», preguntó una tarde, observándolo lijar la madera de la cuna con infinito cuidado. «Quiero estar preparado», respondió él sin levantar la vista. «La última vez, con Aiyana, no tuve tiempo de hacer estas cosas. Ella llegó y yo no estaba listo». Su voz se suavizó. «Esta vez quiero hacerlo bien. Quiero que nuestro hijo sepa desde el primer día que fue esperado, que fue deseado, que cada detalle fue preparado con amor». Catalina sintió lágrimas picando en sus ojos. «Va a ser un padre maravilloso», susurró. «Voy a intentarlo», respondió él, «con todo lo que tengo». El embarazo progresó con sorprendente facilidad. Después de las náuseas iniciales, Catalina se sintió más fuerte y saludable de lo que había estado en años. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. Su cuerpo, que durante tanto tiempo había sido fuente de vergüenza, ahora florecía con el cambio. Su piel brillaba, su cabello crecía espeso y lustroso, y su vientre se redondeaba con la belleza de la vida creciendo dentro. Onatá la miraba con asombro reverente, como si estuviera viendo algo sagrado. «Eres hermosa», le decía constantemente, «como una diosa de la fertilidad que mi abuela solía describir en sus historias». Por las noches hablaba con su vientre, primero en apache, luego traduciendo al español para ella. «Le estoy contando sobre sus abuelos», explicaba, «sobre la tierra donde nacieron, las montañas que eran su hogar. Quiero que conozca esas historias, que sepa de dónde viene su sangre». También le cantaba canciones apaches antiguas que hablaban de guerreros valientes y madres sabias, de la tierra y el cielo, del círculo eterno de la vida. Su voz, profunda y melodiosa, llenaba la habitación de una paz que Catalina nunca había conocido. «¿Siente eso?», preguntó una noche, tomando la mano de Onatá y colocándola sobre su vientre. «¿Sientes cómo se mueve?». Los ojos de él se agrandaron con asombro cuando sintió la patada suave contra su palma. «Es fuerte», murmuró, su voz llena de emoción. «Nuestro guerrero». «O guerrera», sugirió Catalina con una sonrisa.
«Oh guerrera», aceptó él, besando su vientre, fuerte y valiente como su madre. Pero la felicidad de Catalina se vio empañada cuando llegaron noticias perturbadoras desde el pueblo. Su primo Julián llegó una tarde, su rostro grave. «Catalina, necesito advertirte de algo», dijo sin preámbulos. «Los hermanos Ruiz no han abandonado sus planes. Han estado reuniendo aliados, hombres que comparten su desprecio por bueno». Miró a Onatá, claramente incómodo, por los matrimonios mixtos, por la idea de que un apache pueda poseer tierras en territorio mexicano. «¿Qué están planeando?», preguntó Onatá, su voz calmada pero con un filo de acero. «No lo sé exactamente, pero he escuchado rumores de que han contratado a hombres pistoleros, gente peligrosa». Julián bajó la voz. «Dicen que van a actuar pronto, antes de que nazca el bebé, porque una vez que haya un heredero legítimo, perderán cualquier argumento legal», completó Catalina, sintiendo que el miedo se enroscaba en su estómago. La amenaza se materializó una tarde de octubre, cuando Catalina estaba en su 7º mes de embarazo. Un grupo de jinetes se acercó a la propiedad. No los cuñados esta vez, sino hombres más duros, con caras marcadas por el sol y las cicatrices, y armas que no intentaban ocultar. Onatá los vio venir desde lejos. Inmediatamente envió a Catalina al interior de la casa con instrucciones específicas. «Cierra todas las puertas y ventanas», le dijo, su voz firme pero urgente. «No salgas sin importar lo que escuches. Y si las cosas se ponen mal, hay un pasadizo en el sótano que lleva al bosque. Julián te mostró dónde está. Úsalo». «No voy a dejarte solo», protestó Catalina, su mano protectora sobre su vientre. «No estoy solo», respondió él, tocándole el vientre con ternura infinita. «Tengo una familia que proteger. Eso me hace más fuerte que todos ellos juntos». La besó un beso profundo y desesperado que sabía despedida. «Pase lo que pase, recuerda que te amo». «Que esto», tocó su vientre de nuevo, «es lo mejor que me ha pasado en la vida». Los hombres se detuvieron frente a la casa, levantando polvo. Su líder, un hombre alto y enjuto con una cicatriz que le atravesaba el ojo izquierdo, era conocido por todos. Se llamaba Durán, un ex soldado que había sido expulsado del ejército por brutalidad excesiva y que ahora trabajaba como pistolero a sueldo. «Apache», gritó Durán, su voz cargada de desprecio. «Sal de esa casa que no te pertenece». Onatá apareció en el porche, sus manos visibles pero relajadas a sus costados. Su postura era tranquila, pero Catalina, observando desde la ventana, podía ver la tensión en cada músculo de su cuerpo. «Esta es mi casa, construida en mi tierra, habitada por mi familia», dijo con voz que no temblaba. «Si tienen algún asunto legal que tratar, pueden hacerlo a través de los tribunales. Los únicos tribunales que reconocemos son los que nosotros hacemos», replicó Durán, escupiendo en el polvo, «y nuestro veredicto es que un salvaje no tiene derecho a poseer tierra civilizada, especialmente no tierra que debería pertenecer a mexicanos de verdad». «Entonces se equivocan», dijo Onatá, su voz tan calmada como si estuviera discutiendo el clima. «Y están en mi propiedad sin permiso. Les sugiero que se vayan antes de que esto se ponga feo». Durán rió un sonido desagradable que hizo que los caballos se movieran nerviosamente. «¿O qué? ¿Vas a echarnos tú solo? Somos 12 Apache, y tú eres uno». «Soy uno», admitió Onatá. «Pero no estoy solo». Fue entonces cuando pasó algo extraordinario. Del desierto aparecieron figuras, siluetas que se materializaron de entre las rocas y los arbustos como si hubieran estado ahí todo el tiempo, esperando en silencio. Eran apaches, 12 de guerreros armados con rifles modernos y arcos tradicionales que rodearon silenciosamente al grupo de Durán. Se movían con la gracia silenciosa de predadores, posicionándose estratégicamente para cubrir todos los ángulos de escape. El cambio en la atmósfera fue instantáneo. Los pistoleros que habían venido esperando intimidar a un hombre solo ahora se encontraron rodeados por guerreros que conocían el desierto mejor que ellos conocían sus propios nombres, guerreros cuyas habilidades en combate eran legendarias. «Mi hermano de sangre no está solo»,
dijo una voz desde las rocas. Un apache mayor de unos 50 años, con canas en las trenzas y cicatrices rituales en el pecho que hablaban de batallas ganadas, se acercó montado en un caballo pinto magnífico. Su presencia irradiaba autoridad natural. «Toca a uno de los nuestros, tocas a todos», continuó en español perfecto. «Y nosotros no olvidamos, no perdonamos». Durán miró a su alrededor, evaluando las opciones con la mente calculadora de alguien que había sobrevivido muchos combates. Sus hombres estaban claramente nerviosos, algunos ya habían puesto manos en sus armas, pero la mayoría parecía comprender que estaban en grave desventaja. Era un hombre violento, pero no estúpido, luchando en territorio que los apaches conocían íntimamente, contra guerreros cuya reputación de ferocidad era bien merecida. Las probabilidades no estaban de su lado. «Esto no termina aquí, Apache», gruñó, tirando de las riendas de su caballo. «Tarde o temprano estarás solo. Y cuando eso pase, seguiré teniendo familia», respondió Onatah, su voz firme. «Y seguiré teniendo hermanos dispuestos a luchar por mí. ¿Puede decir lo mismo? ¿O sus aliados huirán en cuanto las balas empiecen a volar?» Varios de los pistoleros de Durán intercambiaron miradas incómodas. La verdad de las palabras de Onatah era evidente. Eran mercenarios, no hermanos de sangre. No morirían unos por otros. Los pistoleros se retiraron, pero todos sabían que regresarían. La guerra había comenzado oficialmente. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. Cada día publico una nueva historia. Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leer